Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez estar acá para poder leer un poco de la Biblia. Vamos a empezar con el versículo del día. En realidad son dos porque es incompleto si se lee, bueno, el más importante es Éxodo 22, 27, pero para entender mejor voy a leer también el 26. Ahora, el tema de la semana es que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que da gracia. Él es el que nos da gracia, nos muestra favor, sin que nosotros lo merezcamos, sin pedir nada a cambio, ¿no? Dios sí, Dios no pide nada a cambio. Entonces, Dios es un Dios de gracia. Entonces voy a leer. Éxodo 22, 26, 27 dice: Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo volverás, porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. Aquí han puesto misericordioso, pero la palabra es, cuando él a mí clamare, yo entonces lo oiré, porque soy un Dios de gracia. Esa en realidad la palabra no es, original no es misericordioso, pero lo han interpretado así, está interpretado así. Entonces, en realidad es, cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy un Dios de gracia. Voy a leer una vez más. Éxodo 22, 26, 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a puestas del sol, se lo volverás, porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y será que cuando él a mí clamare, yo entonces lo oiré, porque soy un Dios de gracia. Entonces vamos a seguir con Lucas 22, 35. Ahora todavía estamos en la última cena. Voy a leer, dice: y a ellos dijo, cuando os envió, el que está hablando es Jesús, ¿no? Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una multitud, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos, como al ladrón habéis salido con espadas y con bastones, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo, y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco.
Y un poco después, viéndole otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando a él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Entonces, estamos ya pasó desde la última cena a que cuando Jesús y los discípulos fueron al Monte de las Olivas, ya ha sido arrestado, fue arrestado. En el momento que lo arrestaron, bueno, antes de arrestarlo, él estaba orando, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Por eso dice, estaba en agonía, ¿no? ¿Dónde dice eso? Está por acá. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como gotas de sangre, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Igual, por el hecho de saber no significa que iba a ser menos doloroso, ¿no? Igual iba a ser súper doloroso, un sufrimiento muy tan grande, ¿no? La parte que me gusta a mí, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me gusta cuando él dice, no, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, cuando él está orando en el Monte de los Olivos, si quieres pasa este vaso de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Siempre pidiendo la voluntad del Padre. Y dice Dios, ¿no? Dice, y le apareció un ángel del cielo confortándole, ¿no? O sea, el Padre siempre amando al Hijo, ¿no? Entonces, porque mucha gente dice, ay, pero ¿por qué Dios es tan malo? Mató a su Hijo. No es así, ¿no? Con la gente que dice ese tipo de cosas, claramente no conoce a Dios y mucho menos conoce su palabra, ¿no? No es así. Jesús, desde antes que viniera, yo incluso diría desde antes de que Dios Padre y Dios Hijo crearan todo, el hombre, el mundo, el cielo, todo eso, ellos sabían lo que iba a pasar, ellos tenían un plan, Dios Padre y Dios Hijo tenían un plan, que era que ellos sabían que el hombre iba a pecar y Dios hace todo siguiendo la ley y que la única manera de salvar al hombre era que el Hijo de Dios, que Jesús, venga y dé su vida y entregue su vida. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Ustedes creen que en el Monte de las Olivas, en el Jardín de las Olivas, no, si él hubiera pedido a Dios ángeles, una legión de ángeles, lo hubieran liberado de todo eso? Pero ese no era el plan. El plan era que él entregue su vida, ¿no? Así de doloroso, pero tan doloroso que debe haber sido, ¿no? Todo ese sufrimiento que pasó. Y Dios Padre siempre amando a su Hijo, ¿no? Le apareció un ángel del cielo confortándole. Pero ya tiene que pasar, lamentablemente tiene que pasar lo que tiene que pasar. Todo este dolor, toda esa traición, toda esta burla, ¿no? Esta falta de misericordia de los líderes religiosos de Israel. No había gente de Israel que sí creía en Jesús, los discípulos creían en Jesús. Jesús tenía otros seguidores, pero lamentablemente la nación de Israel, o sea, Israel como nación, pues rechazó, ¿no? Ya sabemos eso, doloroso, pero Dios sabía todo esto. Entonces Dios tenía un plan de agarrar este rechazo y convertirlo en algo bueno, porque Dios es el único que puede hacer cosas así, nadie más. Solo Dios puede agarrar una cosa muy dolorosa, muy fea, muy dura y convertirlo en algo muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, están aquí ya orando, ya vienen a detenerlo. Alguien dice, ¿no? Que agarró la espada y cortó la oreja de un siervo de los sacerdotes, ¿no? La oreja derecha, dice acá Lucas. Por los otros evangelios sabemos que este siervo se llamaba Malco, y que Pedro fue el que le cortó la oreja. Ahora, ¿no? Unos dice que Pedro manejaba muy mal la espada porque en realidad lo quería matar, pero le cortó la oreja en lugar de matarlo. Bueno, mejor, dentro de todo, no lo mal, mejor que le haya cortado la oreja porque si Pedro mataba a ese muchacho, Pedro se metía en problemas. Y el plan de Dios no era que los apóstoles se metan en problemas. El plan de Dios es que los apóstoles crean, amen a Jesús y que compartan el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Entonces, bueno,
Pedro cortó la oreja a un siervo del sacerdote que se llama Malco, y Jesús curó la oreja del siervo. Y entonces ya lo llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, le están haciendo preguntas, ¿no? Y es interesante porque Jesús dice, no, yo estaba todos los días con ustedes en el templo, pero vienen así de noche todo a hacer algo que ellos saben que está mal, ¿no? Pero ellos como lo odian, ¿no? Odian a Jesús, no lo aceptan, no lo han recibido como su Salvador, como su Mesías, pues lo detuvieron, que obviamente quieren matarlo y todo eso, y lo van a lograr. Pero es que Dios Padre tiene una sabiduría, una manera de hacer las cosas que aún con este odio, que aún que van a lograr matarlo, ¿no? Crucificarlo, él agarra esto y lo vuelve en victoria, ¿no? Porque va a morir Jesús en la cruz, pero va a resucitar. Y esa es la victoria, ¿no? La victoria que Jesús así vence a la muerte, ¿no? Entonces, ya están ahí, Jesús está en la casa del sacerdote, le están haciendo preguntas y pasa lo que ayer habíamos comentado, ¿no? Que Jesús dice, mi vida daré por ti, ¿no? Pedro le dice a Jesús, mi vida daré por ti, ¿no? Y no es por burlarme, ¿no? ¿Cuántas veces somos nosotros así? Yo voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer eso de ahí. Y lo terminamos haciendo, ¿no? Porque no nos confiamos en nuestras fuerzas en lugar de confiar a Dios. Dios es el que nos da fuerzas. Entonces, si nosotros confiamos en las fuerzas de Dios, vamos a salir bien. Obviamente para cosas buenas, no para cosas malas. Y Pedro lo negó 3 veces, ya está, lo negó. La última vez dice, hombre, no soy. No, dice, verdaderamente, no, dice, perdón, dice, la última vez dice, hombre, no sé lo que dices. Y luego estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, justo en ese momento, Pedro, no sé cómo Jesús estaba adentro, pero lo miró a Pedro y se miraron y Pedro se acordó, ¿no? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Ahora, ya falta poco para que se acabe este capítulo, pero vamos a seguir con eso mañana.